Bueno, evidentemente vivimos en una cultura de informalidad, pero las soluciones no tienen que ver con choferes, tienen que ver con miradas integrales, con visiones, con medidas transversales y evidentemente para eso, justamente, hemos invitado para tener una mirada más amplia de lo que se viene inmediatamente en el país al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que está acá con nosotros. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Salvador. Buenas noches, Mónica. Semana difícil para usted como ministro y presidente del Consejo de Ministros. Probablemente en los últimos 18 años ha sido el ministro que ha tenido una investidura raspando con la menor cantidad de votos. Y eso me imagino que para usted debe haber sido un golpe fuerte. Creo que es posible que el haber mencionado un par de temas, uno referido a la actuación de la subcomisión de acusaciones que pasó por alto el tema del fiscal Chávarri y consideró que no debiera haber investigación, por un lado, y probablemente la presentación de la Política Nacional de Igualdad de Género, saludando además la sentencia de la Corte Suprema, diciendo que el enfoque de género en educación es válido. Creo que eso puede ser parte de la explicación de la gran cantidad de amarillos, es decir, de abstenciones. Las abstenciones, que sea además abstenciones y en contra suman más de lo que lo respaldaron. Pero puede haber sido también una respuesta política, ¿no?, a una situación y a un momento del gobierno del presidente Vizcarra, que la gente está buscando una cosa distinta y que no ha respondido a sus expectativas en la presentación que usted tuvo. Yo creo que es evidentemente, como dices, una respuesta política y creo que los dos aspectos que yo mencioné son altamente políticos también. Por eso creo que, porque es decir, los votos en ámbar no son votos negativos, pero son como diciendo, bueno, queremos enviar una señal, ¿no? Es una señal que envía el Parlamento y quienes lo componen a la presentación del equipo del Ejecutivo. ¿Y cómo recibe esa señal usted? Para seguir adelante, digamos, en esas dos vertientes, una que tiene que ver con la lucha anticorrupción y la otra que tiene que ver con una batalla que va a ser muy complicada en un país conservador como el nuestro, que es el tema de la equidad de género y la igualdad de género. Nosotros tenemos muy claro que somos un Estado laico, que tiene que preocuparse por todos sus ciudadanos, laicos o religiosos, pero ese todos es abarcador. Entonces no tenemos que preocuparnos, no podemos dejar de lado a niños y niñas que crecen sin las mismas oportunidades o en entornos de violencia. Tenemos que preocuparnos de esos niños, que tengan un ambiente sano para crecer, que no sean señalados, que no sean víctimas de bullying, que no tengan una sensación de que son seres anormales que no deberían existir. ¿Un Estado debe preocuparse por ellos? Nosotros consideramos que sin ninguna duda. Pero evidentemente hay un grupo humano, digamos, vinculado a miradas conservadoras y religiosas que lo ven como una confrontación. Y eso, digamos, también van a levantar la voz, es decir, cómo va a manejar una situación de ese tipo, porque no solamente es un tema de algunos ciudadanos o de redes sociales, es una situación que se le va a plantear a usted en la presidencia del Consejo de Ministros. Sin ninguna duda, y es parte de la democracia. La democracia tiene una gran cantidad de cuestiones debatibles y tiene constitucionalmente algunas cuestiones que no se pueden debatir, como por ejemplo la protección de los derechos y de la igualdad de todos. Ahora, hay dos grandes maneras de entender la igualdad. Hay quienes entienden la igualdad como todos tienen que ser iguales a mí, como soy yo. Y hay quienes entendemos la igualdad como todos deben ser igualmente libres y cada quien decide cómo quiere llevar su vida. Y las mujeres tienen el derecho a crecer en un ambiente que les diga que tienen tantas oportunidades como los hombres. ¿El Estado peruano está preparado para sostener una mirada de esa naturaleza? Porque eso puede ser una mirada individual, pero el Estado tiene mucho más complicaciones que eso. No, el Estado tiene que tener una mirada general. Una mirada que abarque a todos. Que sea inclusiva, pero se sostiene como tal teniendo en cuenta que tenemos un Estado débil, un Estado complejo, donde puede haber una arremetida frente a una decisión de esa naturaleza. ¿No va a dar marcha atrás? No, a través del gobierno me refiero. La arremetida puede existir, puede haber gente que esté en contra. El Estado va a seguir defendiendo la Constitución. Tenemos que defender la Constitución y el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. Por otro lado, el tema de las bambas. El tema de las bambas se ha hablado y se ha dicho que se ha llevado a un acuerdo, que van a desbloquear la carretera y que han ustedes por lo menos dado el primer paso en relación al dirigente Gregorio Rojas. Hoy en la tarde escuché al segundo de Gregorio Rojas, el señor Vargas, señalar que iban a desconocer absolutamente y que no iban a desbloquear nada. Entonces, ¿cómo entendemos el acuerdo? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿Se levanta el desbloqueo de las bambas, de la carretera de las bambas o no se levanta? Hay un acuerdo que ha sido un acuerdo difícil de alcanzar y que ha sido fruto del diálogo, de un compromiso del gobierno con el diálogo, un acuerdo con el representante oficial de la comunidad de Fuerabamba, que es el presidente Gregorio Rojas,
Cuando él fue detenido, la propia comunidad decía, nuestro presidente debería estar en libertad. El Poder Judicial en su autonomía decidió que siguiera en libertad. Está en libertad, es el interlocutor oficial. Hemos tenido una reunión el domingo pasado, otra ayer sábado, larga, difícil, pero apostando todos por el diálogo y hemos llegado a un acuerdo. Ese acuerdo es oficial. Ya, pero el acuerdo, ¿qué sostiene? Es decir, ustedes desbloquean, nosotros levantamos la declaratoria de emergencia. Es bien importante, Mónica, entender que ha habido dos acuerdos, por eso se leyeron dos documentos ayer. Uno tiene que ver con la comunidad Fuerabamba y el fondo Yavi Yavi, que estaba bloqueando el acceso de los camiones de la empresa minera. Que es por donde pasan los camiones hacia la empresa. Es un tramo de 12 kilómetros de los 354 kilómetros del corredor, donde la comunidad Fuerabamba decía, no estamos de acuerdo en esta situación, vamos a bloquear. Eso ha sido un proceso largo. Afortunadamente, ayer hemos llegado a un acuerdo y ellos han dicho, el presidente de la comunidad ha dicho, ya no vamos a bloquear, hemos llegado a un acuerdo satisfactorio con la empresa. En el caso de Yavi Yavi. En el caso de Yavi Yavi. Ya. Tenemos otro caso, que es ya no en Yavi Yavi, que está en Chumbivilcas, del lado cusqueño de la frontera, sino en Chalhuahuacho, que es uno de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, donde está la unidad minera y en cuya entrada, en Manantiales, ha habido otro bloqueo. Ese otro bloqueo surgió como consecuencia de la detención de Gregorio, sí, no solo por Fuerabambino, sino por una serie de comunidades. Pero técnicamente entonces sigue ese bloqueo. Ese bloqueo continúa porque estas otras comunidades en la situación de detención comenzaron a bloquear y su reclamo es: queremos que se ejecute el plan de desarrollo. Pero para entender, entonces, la empresa todavía no puede sacar su mineral. La empresa, exactamente, la empresa ha conseguido un acuerdo con la participación del Estado, de la Iglesia, el Defensor del Pueblo, respecto del fondo Yavi Yavi. Tenemos este otro asunto pendiente, por lo cual recibimos a comuneros representantes de diversas comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Con ellos, ¿a qué acuerdo hemos llegado? Ellos exigían públicamente en una carta que el presidente Martín Vizcarra estuviera el día que estuviera. Sí. Y lo que hemos conversado con ellos es, miren, demos una oportunidad al diálogo. No, es que el presidente Vizcarra estuvo aquí antes, él tiene que volver. Entonces hemos dicho, muy bien, el presidente estuvo antes porque era ministro. Vamos a tener una comisión de 3 ministros que van a ir. Y yo mismo, en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros, los voy a acompañar. Si es que mañana lunes ustedes levantan el bloqueo, convérsenlo, porque ellos como representantes de comunidades tienen que hablar con la comunidad. Y si ustedes levantan el bloqueo, levantamos el estado de emergencia en el distrito de Chalhuahuacho y el jueves tenemos una reunión para dialogar, no solo con ellos. Sin la presencia del presidente. Sin la presencia del presidente, con la ministra de Salud, con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Transportes y Comunicaciones y yo mismo también como presidente del Consejo de Ministros para iniciar el diálogo, pero con toda la provincia de Cotabambas, no solo con el distrito. ¿Y si no levantan el bloqueo de la carretera? Y si no levantan, tenemos que seguir. O sea, el problema se mantiene, persiste. Si no levantan, el problema se mantiene. Esperamos, porque ellos accedieron a llevar este mensaje a su comunidad, que lo levanten y que le den una oportunidad al diálogo, que es respecto del plan de desarrollo. Y el siguiente paso, si no se levanta el bloqueo de la carretera, ¿cuál es? Bueno, tenemos que esperar a ver qué respuesta nos dan. Si la respuesta es negativa, tendrá que venir con algún tipo de explicación. Pero ¿cuál es su sensación? ¿Puede ser negativa? ¿Están en una posición, digamos, más o menos irreductible, o están en una posición que podrían entender que efectivamente es necesario eso para levantar la declaratoria de emergencia? Yo creo, por las horas que estuvimos dialogando ayer, que nos habrían dicho que no definitivamente si no hubieran tenido ningún grado de flexibilidad. Ya, pero lo van a preguntar a la comunidad. Quiero decir, pero vienen de una comunidad y saben cuál es el sentir de la comunidad. Oficialmente tienen que preguntar, pero no nos dijeron, miren, no tiene sentido que preguntemos a la comunidad. Solo quieren al presidente y si no, nada. No nos han dicho eso. Nos han dicho, tenemos que preguntar. ¿Han exigido o han seguido exigiendo que salgan los asesores legales de han mencionado en más de la prisión preventiva? Han mencionado en más de una oportunidad que los asesores tienen que salir y hemos explicado con total claridad que pero no puede haber nosotros. sido entendido. Como ha salido Gregorio Rojas, se ha dicho, bueno, entonces sí puede haber algún tipo de injerencia, aunque nosotros entendamos que son dos poderes distintos, probablemente desde la mirada de ellos es, ¿pudo salir el dirigente? ¿Por qué no salen los otros? Bueno, nosotros hemos dado dos tipos de explicaciones. La primera es, tiene que ser muy claro que el Estado está compuesto por 3 hermanos que no pueden influir en el otro. El Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial. El Poder Judicial ha tomado estas decisiones. ¿Hay justicia o no hay justicia? Y, por ejemplo, hemos dicho, miren, la orden de detención preliminar fue primero de 15 días. Hubo un reclamo diciendo que no correspondía, que tenía que ser de 10, y fue de 10. Este Poder Judicial ha corregido. Le dieron una orden de detención preliminar a Gregorio, luego lo cambiaron por comparecencia. Ha corregido. Ahora, no ha decidido corregir respecto de los asesores. Más bien ha decidido darles una preventiva. Sus razones tendrán. ¿Usted cree que están bien presos?
Yo creo que me toca, además, respetar la autonomía del Ministerio Público y confiar en sus criterios. Bueno, vamos a cambiar a otro tema que tiene que ver con el transporte y con lo que hemos presentado desde el domingo pasado, lo que ha ocurrido en Fiori y en general el tema del transporte. Estamos esperando, digamos, que de una vez se nombren y se definan la Autoridad Única de Transporte. Eso es una cosa que todavía no está definido. Pero hoy, en una declaración que ha dado el ministro de Transportes y Comunicaciones en el Comercio, francamente, nos queda la sensación como que si él no estuviera en el problema. O sea, ha habido una responsabilidad de parte al haber habilitado un terminal, después han señalado que no lo habían habilitado, pero efectivamente se supo que sí se había habilitado. Se ha visto un ministro de Transportes que no asume una responsabilidad y eso para usted en un gabinete no debe ser algo cómodo. Yo creo que hay varias señales por las cuales el Ministerio de Transportes ha asumido una responsabilidad. Primero, como creo que lamentablemente... ¿Usted cree que ha asumido? Yo creo que sí, que no solo nos debemos ceñir a sus declaraciones... Que no han sido buenas en esa ni entrevista. afortunadas. Entiendo que ha dado una entrevista muy reciente esta misma noche en un canal de cable y además se han tomado una serie de decisiones, desde ver el comportamiento de ciertos funcionarios hasta modificar y proponer modificaciones al reglamento. Eso quiere decir que hay una respuesta. Inicialmente yo siento que hubo una sensación de que diversas autoridades... Se lavaban las manos y se tiraban la pelota unos a otros. Y creo que es una manera de decir, no es mi responsabilidad, la responsabilidad no es de nadie. No, acá creo que la responsabilidad es de todos. Hay una responsabilidad del gobierno central. Ya, pero al decir supuesto. eso, si hay una responsabilidad de todos, la sensación que te queda es que no es de nadie. Entonces, que no se asume como yo en primera persona, no, es al soy revés. parte de. Es al revés. Yo creo que la responsabilidad es de todos en lo que les compete. Hay una competencia municipal, hay una responsabilidad. Hay una competencia del ministerio, hay una responsabilidad. Hay una competencia de la empresa, se verá, hay una responsabilidad. Hay una competencia de la revisión técnica, si la o sea, hay que asumir cada uno su responsabilidad. Y como sociedad, acabamos de ver un reporte aquí en tu programa, somos absolutamente tolerantes con esto. Esto es un paradero y las respuestas del conductor eran, bueno, aquí paran todos, paro yo también. Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Ahora, cuando uno comete un error en términos políticos, usted sabe que tiene que dar un paso al costado o renuncia por su cuenta. ¿No cree que el ministro de Transportes no debería permanecer en el gabinete? ¿Debería tomar una decisión en ese sentido? Yo creo que hay dos maneras de ver cómo se asumen los errores. No todos los errores son iguales. Mi sensación personal es que cuando uno comete un error, lo debe reconocer para corregir. Y hay errores que a veces pueden significar, asumo políticamente, de una manera simbólica, creo que esto es inaceptable y por lo tanto dejo mi cargo a disposición. Lo que me parece a mí es que estamos ante un error que es un síntoma más de un sistema que no funciona correctamente desde hace mucho y me parecería que es excesivo atribuirle esto al ministro de Transportes y Comunicaciones. Claro, no es específicamente, pero la respuesta desde el primer momento ha sido equivocada. Y una respuesta equivocada no solamente porque alguien le pregunta, sino porque la actitud ha sido, esto no está en mi sector, no es lo mío, y ha trasladado a terceras o cuartas personas. Y hoy quienes están presos son los choferes, que es el lado más delgado de la pita, ¿no? Bueno, hay un tema también de qué responsabilidad asume la empresa, pero yo sí creo que hay que asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad es corregir. Sutran tiene que corregir como parte del ministerio, la municipalidad tiene que corregir, las empresas tienen que corregir. Por supuesto, como en otras veces vemos que de pronto todo comienza a sancionarse y comienza a cerrarse. La cuestión es que tomemos una decisión que cambie las cosas de verdad. La autoridad del transporte urbano nos ofrece una oportunidad, aunque no sea en lo interprovincial, de poner orden por fin en lo que antes eran islas de diferentes distritos, ¿no? ¿Usted siente que el presidente Vizcarra lo escucha? Está pasando ya a un momento completamente distinto. Usted entra como primer ministro en una situación, ya hemos dicho, políticamente frágil, ¿no? El presidente todavía tiene un respaldo importante, pero no así su gabinete. Incluso cuando hay cambio de gabinete es una especie de renovación que no le han dado a usted ni siquiera el beneficio de esa renovación inicialmente. Entonces, ¿él lo escucha? ¿Usted cree que tiene que haber y marcarse cambios muy claros respecto a lo que debe venir en el año 2019? Que en realidad 2019 y un poquito del 20, porque de ahí vienen las elecciones, ¿no? Sin ninguna duda el presidente escucha, tenemos un diálogo muy cercano y también es importante que sepamos que hay una serie de cosas que están funcionando bien. Normalmente las conversaciones y las noticias tienen que ver con lo que no funciona bien y es razonable, lo podemos esperar. Lo que mejor funciona. Pero hay cosas que están funcionando bien. Nuestra economía, por ejemplo, ha crecido. No puedo adelantar en este momento cifras, pero tenemos ya la certeza... ¿Vamos a ser sorprendidos con las cifras económicas? Creo que vamos a tener buenas noticias respecto de la reducción de la pobreza. Algo que creo que es importante que todos sepamos.
Es decir, vamos en la senda correcta. No solo hemos pasado de 2.5 a 4 y este año podemos crecer más y eso genera empleo, sino que la pobreza que había comenzado a crecer después de tanto tiempo se vuelve a reducir y eso es muy importante. Yo le agradezco mucho, Salvador. Yo sé que ha tenido una semana muy difícil, complicada. Le viene una tarea complicadísima, compleja. El Perú es eso, precisamente toda una contradicción y esperemos que le vaya bien, porque si le va bien a usted, nos va bien a todos. Vamos a seguir en el mejor esfuerzo. Muchas gracias.